Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto nos lleva al título de la palabra. Este versículo nos recuerda la inmutabilidad de Jesucristo y su carácter eterno. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. ¿A qué nos lleva a pensar? Bueno, nos lleva a pensar pasado, presente y futuro. Nos lleva a pensar, Dios creó, sigue creando y va a seguir creando. Dios hace milagros sobrenaturales y lo hace desde que venimos en los tiempos de Adán, desde que estamos en el tiempo de Jesús. Ahora lo sigue haciendo y lo va a continuar haciendo. ¿Verdad? Esto significa que podemos depositar toda nuestra confianza en Él. Y como podemos depositar toda nuestra confianza en Él, podemos pedirle, podemos hablarle de nuestros problemas y, me van a decir, sí, Dios sabe por lo que yo estoy pasando, es cierto, pero ¿cómo Dios va a trabajar en lo que tú estás sintiendo, en lo que tú estás pasando en el momento, si tú mismo no le dices lo que sientes? Es como cuando mi mamá sabe que yo, por decir, me fue mal en la escuela. Si yo no le digo, ella no va a decirme nada, no va a accionar, no me va a dar una recomendación, no me va a regañar si hice algo mal. Y ese es el punto, tenemos que confiar, porque Dios nos sigue amando, nos ama y nos sigue amando y nos conoce y siempre nos ha conocido desde el vientre de nuestras madres. Él nos creó. Dios cumple sus promesas, siempre las ha cumplido. Y no hay nada ni nadie que pueda cambiar esto, porque si nos ponemos a pensar, Dios nos dice, vas a tener descendencia, vas a conseguir un trabajo, vas a tener eso que tu corazón desea, claro, siempre y cuando vaya conforme a su voluntad. Pero Dios nos promete y nos cumple. Quizás no es en el tiempo que nosotros lo queremos y nos podemos impacientar, es cierto, pero Dios nos promete y cumple según su tiempo, porque Él sabe cuándo las cosas son para nosotros. Amén. Este versículo nos invita a poner nuestra fe en Jesús, sabiendo que Él siempre va a estar allí para nosotros. Él siempre, como ya dije, siempre nos va a escuchar, siempre nos va a aconsejar. Incluso podemos usarlo como el hombro en el que queremos llorar. Porque, por ejemplo, yo esta madrugada he estado pasando por muchas cosas en la escuela que me enojan, me hacen sentir mal, me hacen sentir rechazada, sola. Y me sentía mal por eso. Pero yo pensaba, no importa, todo está bien. De todas formas, Dios renueva mis fuerzas todos los días. Así que yo estoy bien. Pero esta madrugada me desperté, porque ya me estaba regañando mi hermano, y me desperté porque, no he estado durmiendo bien últimamente. Cuando yo me desperté, ya escuché todo lo que mi mamá le tuvo que decir a mi hermano y pensé, bueno, me voy a volver a acostar a dormir. Cuando me vuelvo a acostar a dormir,
me doy cuenta de que los latidos en mi corazón no eran los mismos latidos que han habido toda mi vida. No se sentía igual y sentía una presión muy grande. Yo no podía respirar y yo no sabía por qué. Así que me siento, respiro, pensé que a lo mejor podía ser que, bueno, me congestioné, es algo que me pasa normalmente. No fue congestión. Y algo me dice, ora. Y yo, ¿qué oro? ¿Qué digo? Ora. Cuando yo comienzo, yo gracias Señor, porque me diste una oportunidad para predicar tu palabra. Gracias Padre, porque si no fuera por ti, no estaría aquí. No sabría qué hacer. Y con todas las cosas que yo he hecho, tú sigues dándome oportunidades, tú sigues perdonándome sobre todo. Sigues teniendo misericordia conmigo. Y de un momento a otro, no sé cómo, me vi llorando. Y llorando porque comencé a decir, Padre, yo no sé, no me gusta esto. Me siento mal, me siento sola. Me siento abandonada por mis amistades en la escuela, que se suponía que todos me estaban apoyando. Todas mis amistades en la escuela son ateos. Así que pues, que yo fuera y les contara emocionada que iba a predicar, era como, ok, ¿y luego? Y en lo que yo le estoy contando, yo comienzo a llorar, pero eran unas lágrimas raras, porque yo estaba llorando unas lágrimas muy, muy espesas. Y nadie llora lágrimas espesas. De repente, dentro de mí, empiezo como a temblar, pero no era un temblor como de todo mi cuerpo, solamente estaba temblando mi pecho. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué está temblando mi pecho y no todo mi cuerpo? Un rato después de todo esto, me sentí como tan, como aliviada, como, gracias Señor. Y Él, incluso cuando fui como para desahogarme, me hizo darme cuenta de que mis sentimientos de abandono, mis sentimientos de rechazo, no son de ahorita, de hace 2 semanas en 2023. Vienen desde más o menos 2015, cuando empezaron a haber problemas en mi casa con mi papá. Y de repente, no sé, todo cambió. Tenía 8 años y mi vida era maravillosa y de la nada, mi papá se va de la casa. Mis papás se separaron. Y yo repetía lo mucho que odiaba a mi papá. Y tengo a mi mamá de testigo. Y esos sentimientos se fueron guardando en mi corazón hasta esta madrugada. Gracias a Dios. Y por eso digo, si se sienten mal, si sienten que algo no va bien, no saben qué es, solo oren o empiecen a decir, Dios, yo no sé qué es esto, así al aire, no sé qué es esto, pero no sé, ministrame, lléname, haz algo porque no me gusta. Nuestro Dios nunca cambia. Dios nunca cambia y Él cumple en nuestras vidas las promesas que Él nos hizo hacia nosotros. Dios cumple con cada cosita que Él nos dijo. Si Él te dijo que tus hijos van a llegar lejos, créelo. Si Él te dijo que las cosas en tu casa van a cambiar para mejor,
Créelo, créelo, porque eso es algo que Él puede ver. Es algo que Él puede ver. Y si no estás seguro y de repente viene alguien y te lo dice, para Dios, Él habla en pasado. Para hablarle a sus profetas en futuro. No sé si me están entendiendo. Él le revela a sus profetas lo que va a suceder, lo que ya Él vio que va a suceder. Y les dice, habla con tal persona, haz esto con tal persona. Nos revela las cosas en sueños, y lo digo porque me pasa. Y a veces podemos pensar que no es bonito, no nos gusta, pero al final del día, ¿cómo explicarlo? Es como José, él interpretaba sueños y tenía sueños. Interpretaba y tenía sueños. Y hay personas como yo, como mi mamá, quizás como la anciana Shadia o el hermano Sixto, que Dios nos revela cosas para que le digamos a su pueblo, para que estén apercibidos ante lo que Él va a hacer. Amén. Para que demostremos quién Él es, y para probarnos también a nosotros como personas, para probar nuestra fe. Porque puede ser que yo ahorita soñé que, no sé, algo iba a salir mal en mi casa, en mi escuela, no sé, en alguno de los espacios donde vivo normalmente. Y yo tengo dos opciones: o me bajoneo o confío en el propósito que Dios tiene para mi vida. Amén. Muchas veces en su vida llegan momentos donde todo parece derrumbarse, pero pensar en que Jesús no cambia nos hace saber que Él nos protegerá, porque Él prometió en su palabra, y debemos seguir adelante. Cada vez que uno se sienta como que voy a flaquear, voy a hacer algo que a Dios no le agrada, pero es un sentimiento que no puedo controlar, como el enojo. A mí personalmente me cuesta bastantito el tema del enojo, porque simplemente hay personas que me sacan de mis casillas, y de verdad que trato, pero no puedo, no lo logro. Entonces son cosas que amén. Son cosas que uno se queda como, hay que confiar, hay que poner estos sentimientos de enojo, de ganas de pegarle a alguien, o no sé, dejárselos a Dios, dárselos a Él. Él se va a encargar de transformar nuestros corazones, y pasaremos de ser una persona que por todo se enoja a ser una persona que, no voy a decir que todo le da igual, pero ya no es como que eso me afecta y voy a actuar en el momento. La fortaleza en Dios. Fortaleza en Dios. Fortaleza. La palabra fortaleza, ¿qué les viene a la mente normalmente? Un muro, un cerco, un ejército, algo que nos protege a nosotros como personas, ¿verdad? Dios es nuestra fortaleza. Dios es mi escudo. Dios me protege ante todo lo que quiera venir a suceder en mi vida. No pongan su confianza en el hombre. Es algo que me tocó aprender a muy temprana edad.
no pongan su confianza en el hombre, porque el hombre no cumple. El hombre falla, ya sea porque quiere o por error. Y esas son cosas que a nosotros nos pueden afectar en un futuro. Por ejemplo, yo de chiquita cantaba hasta un día del padre que yo le dije a mi papá que viniera y llegó tarde. Para cuando él llegó, ya yo estaba con dolor de cabeza de tanto llorar en los brazos de mi mamá. Porque deposité mi confianza en un hombre y no estaba haciendo las cosas para agradarle a Dios. Estaba haciendo las cosas porque hasta cierto punto yo quería la aprobación de mi papá y yo quería sentir que él me amaba, quería sentir que yo a él le importaba. Y me puse a pensar, mi papá no me ama. ¿De qué me sirve cantar si cuando lo voy a hacer y le pido a alguien que yo amo que venga, no lo va a hacer y va a llegar tarde, me va a herir? Ya yo no canto en público, no me gusta cantar en público. Son cosas que nos afectan a nosotros como personas, porque no ponemos nuestra confianza, no ponemos nuestros ojos donde deberíamos de ponerlos. Y es muy lamentable. Siento que hasta cierto punto para Dios puede ser muy triste que ver cómo sus hijos o los que se hacen llamar sus hijos agarran y ponen su confianza a donde no es, ponen sus ojos a donde no es, en vez de agarrar y mirar hacia arriba y decir: Señor, en ti yo confío, en ti confío y yo sé que tú no me vas a desamparar. Yo sé que tú no me vas a dejar sola. Yo lo sé, porque yo en ti confío. Yo la semana pasada, cuando vi que también teníamos que ministrar los jóvenes que estábamos predicando, yo me asusté. Y yo lo primero que pensé fue: no voy, lo siento, pero ya no quiero. Ya no. Y me asusté porque es la primera vez que predico en mi existencia. Y encima tengo que ministrar un montón de gente. Y yo no sé hacer eso. O eso pensaba. El viernes escuché a una señora que estaba hablando con alguien por teléfono en el bus. Y le estaba contando que ella tenía tantos problemas en su vida personal que ya ella sentía que no podía. Ya ella quería vivir sus últimos años en paz y optó por agarrar y venderlo todo, por mudarse, por irse, escapar de sus problemas y dejarlo así. Y ya. Y Dios me dice: háblale. Y yo, ¿qué le digo? Pues háblale. Yo voy a poner palabras en tu boca. Tú háblale. Y le pedí disculpas ante todo porque estaba escuchando la conversación de un extraño en el bus. Y eso es algo que no debería estar haciendo. Pero lo hice. Y le empecé a hablar. Le dije: señora, ponga su confianza en el Señor. Dios no la va a abandonar. Dios tiene control de la situación que usted está viviendo. Esto es un proceso por el cual es necesario que usted pase para que su vida llegue a niveles mayores. Esto es necesario. Oré por ella y la invité a la iglesia. Y espero en el Señor que algún día
ella venga. Espero ver su bello rostro sentado en la congregación. Luego llegué a la escuela, pasaron un montón de cosas que no voy a contar. Y vine a la iglesia enojada, pero enojada se me quedaba corto. Yo estaba que no me metí en una pelea en la escuela porque me iba a costar y iba a tener que meterme a los jóvenes y adultos, que es algo que no pienso hacer. So, llego enojada y cuando nosotros estamos enojados o tenemos algún sentimiento, no adoramos a Dios como deberíamos de hacerlo. Así que le agradecí a Dios que no me tocara avanzar en ese momento, porque no iba a ministrar lo que yo tenía que ministrar. Iba a ministrar enojo, rabia, ira. Pero cuando yo estaba en el púlpito, ya finalizando el culto, en el momento de la administración, yo veo que la hermana Noemí se sienta y no sé, la siento como angustiada y algo me dice: háblale, abrázala, háblale. Y yo, ¿qué le digo? Háblale, confía en mí, háblale. Y lo primero que hice fue agarrar y la abracé. Y cuando yo la abracé, yo no me acuerdo de qué yo dije, pero yo sé que yo le dije algo. Y estoy bastante segura de que eso la ministró. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Cuando yo la tenía a ella abrazada, ya después de que le dije lo que sea que lo haya dicho, escucho una voz que me dice: ¿ves cómo sí puedes hacer las cosas? ¿Ves cómo sí puedes cumplir con lo que yo tengo para ti? No es tan difícil. Solo tienes que confiar en mí. Otro punto. Nos vamos a Hebreos 1:8. Hebreos 1:8, el 8 al 12. El 8 al 12. ¿Qué nos dice? Tu trono, oh Elohim, permanecerá por siempre y para siempre. Tú gobernarás tu reino con cetro de equidad. Tú has amado la justicia y odiado la perversidad. Por lo tanto, oh Elohim, tu Elohim te ha ungido con aceite de alegría en preferencia a tus compañeros. En preferencia a mis compañeros. Uno quizás va a pensar: soy la favorita de Dios, soy el favorito de Dios. Uno se llena el pecho, el ego, cuando uno lee estas cosas sin discernimiento. Pero si nos ponemos a pensar, nos quiere decir no que somos los favoritos de Dios, sino que, ¿cómo decirlo? Gracias. Somos los escogidos de Él. O sea, hay personas que tienen la gracia de Dios y son hasta cierto punto ungidos, pero hay otras personas que son escogidos de Dios. Y hay una diferencia entre los escogidos y los no escogidos, o bueno, los llamados. Los escogidos no tenemos de otra. Los llamados sí, pueden decir que no. Los escogidos no tienen esa opción. No hay otra opción en el juego. No hay. Así que o es sí o es sí. Y no tienes de otra. Así sea que te apartes. Uno se puede apartar todo lo que le da su gana, pero al
final del día vamos a volver. Y Dios, aunque vamos a pasar por un proceso, Dios nos va a llevar directamente a donde Él dijo que iba a ser. Amén. Amén. Continuamos. En el principio, Yahweh, tú pusiste los fundamentos de la tierra. El cielo es la obra de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permanecerás. Como la ropa, todos envejecerán y los doblarás como saco. Sí, ellos serán cambiados como ropa, pero tú permaneces el mismo. Tus años nunca acaban. Lo que nos lleva una vez más a pasado, presente y futuro. Estamos en un presente donde estamos viendo que muchas cosas en el planeta se están deteriorando por la actividad humana. Y se están deteriorando, pero el agua en los océanos, en los ríos está contaminada. Pero nosotros seguimos teniendo agua potable. ¿Cómo tenemos agua potable si todas las aguas que hay están contaminadas? La gente va a querer decir, no, ese es el cloro o no sé qué cosas le echan al agua hoy en día. Pero sabemos que si no estuviera Dios, si no estuviera Dios en su infinita misericordia, no hubiera un cloro para echarle al agua para que nosotros podamos tomarla. ¿Me entienden? Dios, como ya dije, creó, crea, sigue creando y lo va a seguir haciendo. Él nos ama muchísimo. Y gracias a que Él nos ama, Él tiene cosas que hacer con la vida de cada uno de nosotros, disculpen. Que podemos pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué? Pero Dios tiene un propósito. Amén. Amén. Números 23, 19 y 20. Elohim no es humano que miente, ni un hijo de hombre para ser amenazado. ¿Dirá él y no lo hará? ¿Hablará él y no cumplirá su palabra? He aquí he recibido orden de bendecir y yo bendeciré y no podré revocarla. Revocar significa echar para atrás. No hay nada ni nadie que pueda echar para atrás tu bendición. Nada. Nada lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque como ya dije, Dios tiene cosas para nosotros y Él lo va a cumplir. Es así de sencillo. Sencillito. Dios dice, Dios cumple. Salmos 106, 106, 8. Salmos. 106:8. Sin embargo, Él los salvó por amor a su propio nombre, para hacer conocido su grandioso poder.
volvemos al tema, pasado, presente y futuro. Salmos, en el tiempo de David. Salmos en el tiempo de David. Nos habla, como muchos otros libros en la Biblia, nos dice que va a haber alguien que va a venir a salvarnos. Y ese es Jesús de Nazaret. Hay varios puntos en la Biblia donde nos recalca cómo va a ser, quién va a ser, qué va a hacer por nosotros. Y el Señor es bueno y cumplió con su promesa, cumplió con lo que Él dijo que iba a hacer y lo hizo. Amén. Bueno, ahora le toca a mi hermana Evelyn que les va a traer también una palabra fresca, abundante. Amén. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Antes que nada, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da hoy de estar aquí. Gracias a mis pastores por la confianza. El pastor siempre dice que él no le presta su púlpito a cualquiera. Así que entiendo por eso que no soy cualquiera. Honro también a la pastora Andrea, que fue una de las primeras que un día acá adelante vio este día. Después me lo recordó en la casa de la anciana Erika y después me dijo, no te lo repito más porque tú no lo crees. Ya llegué aquí por lo menos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 12. Me dan un amén cuando lo tienen. Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice así: gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Yo leía este versículo y cuando lo leía yo decía, qué bonito suena bonito. El mismo versículo en sí mismo ya lo llena uno de esperanza. Pero había un pequeño detalle, no siempre lo ponemos en práctica. No siempre somos pacientes en la tribulación. No siempre somos constantes en la oración. A veces en medio de la tribulación empezamos el primer día, oramos, le pedimos oración a todo el mundo, apoyo, pasa el primer día, pasa el segundo día. A la semana, cuando no estamos viendo resultados, ya la oración baja. Ya no queremos orar, ya nos cansamos. Y en la medida que el tiempo pasa, más nos impacientamos, menos pacientes somos. Sin embargo, nosotros tenemos que entender algo, y es que nosotros, todos los cristianos, tenemos una gran promesa que Dios nos ha dado. Cuando nosotros le entregamos a Dios todos nuestros problemas, le entregamos el control, Él entonces se va a hacer cargo de eso. Dios no va a tomar el control de algo que nosotros no le damos. Él va a esperar que seamos nosotros quien se lo entreguemos. Por eso es que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Roma, tengan esperanza, alégrense en la esperanza. ¿Y por qué se los decía? Más que un consejo, eran los deberes de ellos, los deberes como cristianos. ¿Y por qué deberes? Deberes porque era el modelo de Jesús. Jesús fue paciente. Jesús inspiraba esperanza. Jesús fue constante en la oración. Cuando Él vino, cuando aún sabiendo que iba a ser inmolado en la cruz, sabiendo todo lo que iba a pasar, Él fue paciente y fue constante en oración. Y si nosotros decimos ser cristianos, entonces, por eso Pablo le decía a los cristianos romanos, tú eres cristiano, tú tienes que modelar entonces a Jesús.
Tú tienes que ser paciente, tú tienes que ser constante entonces en la oración. Tienes que tener esperanza. Pero ¿qué es la esperanza para nosotros como cristianos? La esperanza es una actitud, es un estado de ánimo realista, pero optimista. Soy consciente de mi problema, sé que tengo una situación difícil, pero yo soy optimista de que todo se lo puedo entregar a alguien que lo va a solucionar. La esperanza es la convicción de un cambio positivo, que un cambio positivo es posible. Es la convicción, es decir, esperanza es igual a fe. Una cosa no va separada de la otra, van juntas. Si yo tengo fe, entonces puedo decir que tengo esperanza. Pero ¿cómo obtengo mi esperanza? ¿Cómo yo hago? ¿La consigo en un frasco? No. ¿Tiene fecha de vencimiento? No. Al menos que tú dejes de orar, al menos que dejemos de ser constantes, entonces tiene fecha de caducidad. Dice la Biblia en Romanos 15:13: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Puedo tener entonces esperanza en medio de la aflicción? Sí. ¿Puedo ser llena de paz en medio de la aflicción? Sí. ¿Por qué? Porque recurro a la fuente. Alegrarse de la esperanza implica que yo creo que es del reino de los cielos, que es del reino de Dios quien va a tomar control de sea cual sea la situación por la que yo esté pasando. Daniel lo decía en el capítulo 2, versículo 44. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. El único reino sobre todos los reinos que va a poder tomar el control de mi problema financiero, de salud, con la familia, el que sea, es el reino de Dios. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Eso también. Principalmente que nos acerquemos a Él, que tengamos una relación con Él. Cuando el pueblo de Israel tenía un gran problema, se encontraba frente al mar, que venían los egipcios detrás de ellos, persiguiéndolos. Tenían el mar ahí, el problema era del tamaño de un mar. La voluntad de Dios, ¿cuál era? Que su pueblo fuera libre. La voluntad de Dios era llevar su pueblo hasta la tierra prometida. No importó que el problema fuera del tamaño de un mar. La voluntad de Dios se cumplió. No importó ni siquiera con David. David no sabía ni siquiera agarrar una espada. David no tenía ni siquiera una armadura, no sabía pelear. David al lado de Goliat era una cosita apenas. Pero David tenía un anhelo. En 1 Samuel 14:47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. David tenía un anhelo y David tenía un problema enfrente, pero él se lo entregó a Dios. Él se lo entregó al único que sabía que le podía dar la victoria. Y el que le podía dar la victoria, entonces se la dio. La pregunta es entonces, ¿cuándo nosotros le vamos a entregar a Dios nuestro problema?
¿Cuándo nosotros vamos a dejar que Dios pueda solucionarlo y hacer cosas grandes? ¿Cuándo nosotros vamos a permitir que Dios se glorifique en medio de nuestro problema? Nosotros, cada vez que tenemos una dificultad, podemos estar seguros que podemos tener confianza y convicción de que solamente Dios es quien puede solucionar absolutamente todo. En Romanos 5, del 3 al 5, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Podemos entonces seguir alegrándonos en medio de la aflicción? Sí. ¿Podemos ser felices en medio de la aflicción? Sí. ¿Podemos tener paz en medio de la aflicción? Sí. Mateo 5:11 también dice: bienaventurados sois por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Nosotros no vamos a pasar por nada que ya Jesús no haya pasado antes. Él no nos va a poner enfrente un problema que ya Él pudo superar primero y sus discípulos. Cada vez que nosotros tenemos un problema, una situación, cuando nosotros se la entregamos a Él, debemos estar claros que el peso de gloria va a ser aún mayor. Lo segundo que Pablo le recuerda a los cristianos romanos es: sean pacientes en medio de la tribulación. Porque cuando somos pacientes, perseveramos. Cuando somos pacientes, estamos atentos a lo que Dios va a hacer. Estamos ahí tranquilitos. Cuando Dios está callado, no es porque no está haciendo nada, es porque se está preparando para entregarnos lo que ya Él destinó en el cielo, que es para nosotros. Lo primero que nosotros debemos entender de la aflicción es que es parte de este mundo. Nosotros no. Por ende, siempre vamos a tener problemas. Pero al mismo tiempo, como no somos de aquí, pertenecemos de un reino superior, también vamos a recibir la ayuda de Dios. Juan capítulo 15, versículo del 18 al 20 dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Pero Jesús termina diciendo: si han obedecido mis palabras, también obedecerán las de ustedes. Nos pueden perseguir, nos pueden corretear, nos pueden maltratar, pero habrá quien también escuche nuestras palabras. Segunda de Timoteo 3:17 dice: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. La vida cristiana no es fácil. Quien la tenga fácil, mándenos al grupo de aposento la fórmula. Pero la vida cristiana no es fácil. Dios pasó por muchas cosas. Jesús pasó por muchas cosas. Fue quebrantado, fue desechado, fue humillado. El profeta Isaías lo describe como el varón de dolores. ¿Cuántos dolores apenitas hemos pasado nosotros? Pero a pesar de todas esas pruebas, tenemos un Dios que siempre sigue con nosotros. En cada prueba tenemos la oportunidad de hacer lo que hizo David: glorificar el nombre de Dios.
Colosenses 1:11 dice: y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverar con paciencia en toda situación y con mucha alegría. La prueba nos fortalece. Aunque no lo creamos, la prueba nos fortalece. En la prueba también nos pasan cosas buenas. Nos fortalece y nos da más fe. Crece nuestra fe. En la prueba somos más constantes. Tenemos que buscar más a Dios. Lo último que Pablo le recuerda a los cristianos romanos: sean constantes en la oración. No siempre somos constantes en la oración. Ser constantes en la oración no es venir a la iglesia y orar en la iglesia. Ajá. Ser constantes en la oración es tener relación con Dios. Ser constantes en la oración significa que entre más yo lo busco, no tengo que hacer una llamada de larga distancia, es una llamada de corta distancia. Porque entre más yo lo busco, técnicamente se supone que yo camino con Él. No lo llamo, hablo con Él porque está ahí conmigo. Santo Dios, amén. La Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero muchas veces no tenemos nada porque no sabemos ni siquiera pedir. Ajá. El tema con pedir es que yo tengo que estar alineada con Dios. Amén. Yo no puedo pedir lo que Dios sabe que yo no necesito. Amén. Dios no me va a dar lo que yo creo que necesito. Él me va a dar lo que sabe que necesito. Incluso en situaciones que creamos que son injustas, nosotros por medio de la oración podemos encontrar justicia. En el libro de Lucas capítulo 18, no lo voy a leer, pero habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. El juez injusto no quería hacerle justicia a la viuda y le dio muchas vueltas para hacerlo, pero al final le hizo justicia. Y lo hizo porque ella estaba cansado de ella, porque no la quería ver más. Y él cree que lo hizo porque estaba cansado. Pero ustedes y yo sabemos que había una viuda en oración. Amén. Santo Dios, amén. Nosotros tenemos que ser constantes en oración. Buscar siempre la guía de Dios. Que Él siempre sea nuestra primera opción, no nuestro último cartucho. Amén. Que Él sea el primer cartucho. Señor. El primer momento en el que nos pasa algo, el primero, la guía, la dirección, siempre debe ser de Dios. Dios responde nuestras oraciones. Tal vez no en el tiempo que nosotros esperamos, pero Él es oportuno. Amén. Cuando nosotros tenemos de nuestro lado y nuestro team a Dios, todo lo podemos. Bien lo dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El proceso de la situación no es eterno, no es permanente. Dios sí. Señor, amén. La vida no es una carrera de velocidad, es una carrera de obstáculos y resistencia. Y entre más nosotros podamos buscar primeramente el rostro de Dios, mejor nos va a ir en la vida. Amén. Para nosotros poder ser resistentes, no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Vamos a necesitar de aquel que dijo que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Vamos a necesitar de aquel que dijo que Él es nuestro Dios, que nos esfuerza, que nos sostiene, que es nuestra justicia. Amén. Vamos a necesitar de aquel que dijo que nos infundirá aliento. Amén. Vamos a necesitar del único que fue capaz, que aunque fue nuestro dueño original, fue capaz de enviar a su único hijo para sanarnos físicamente, para justificarnos, comprarnos con su sangre, para regalarnos la salvación. Amén.
tenemos por qué dudar de que nos va a librar de cualquier situación que nos venga. Si el pueblo de Israel, con obediencia y un grito, hizo que los muros de Jericó se cayeran, ¿qué podemos hacer nosotros con obediencia y oración? Amén. ¿Qué ya no hizo Dios en tu vida con eso? Señor. Cuando nosotros oramos y vamos ante Dios con un corazón contrito y humillado y nos postramos de rodillas, Él escucha, oye nuestra oración, la responde, nos atiende, pero sobre todo siempre es oportuno. Amén. Póngase de pie. Si nosotros hacemos un recuento de todas las cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas, de todas las cosas inexplicables, nos vamos a dar cuenta que Él siempre nos ha dado provisión, provisión oportuna. Nos vamos a dar cuenta que Él nos ha regalado sanidad. Amén. Nos vamos a dar cuenta que nos ha dado protección. Yo recuerdo hace un par de años que tuve un accidente en un auto yendo hacia Colón. Cuando me estaba bajando del carro me resbalé con el aceite que el carro estaba botando. En el momento que yo me puse detrás de la línea blanca en la calle, ya en la orilla, en el hombro, pasó una mula. Dios es oportuno. Amén. Gracias, Señor. Así que si nosotros tenemos algo por qué agradecerle a Dios, porque ya lo hizo, entonces solamente podemos darle gracias, darle la gloria y la honra